año 2016 el PLD tenía 29 senadores y 127 diputados. Él pone un cuadrito que pone en la carta de retiro del comité político como una forma de llamar la atención a que era y es necesario que esa entidad política se aboque a una consulta autocrítica profunda, en la que no se vale que comiencen a echarle la culpa a los otros, que nos hicieron esto, que nos dividieron por aquí, que nos compraron esto. No, 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 no. El PLD era una maquinaria política demoledora y ha devenido a esto en forma decreciente. Desde el año 2016, que tenía 29 senadores y 127 diputados, ya en el 2020 cae apenas a 6 senadores y 73 diputados, y ahora, señores, en el 2024 cae a 0 senadores y apenas 13 diputados. Entonces, si hay que hacer una historia del partido que más se ha reinventado en la República Dominicana, es ese PRD, la mayor maquinaria política que ha conocido la historia de la República Dominicana en todos los tiempos, toda la historia, quiero decir, es el PRD. Y entonces, de ese PLD nació la Fuerza del Pueblo, que es actualmente la segunda fuerza política del país. Señores, sacó 3 senadores y una cantidad importante de diputados, y obviamente la cantidad de votos obtenidos por el presidente Fernández. Saludos, amigas y amigos de Encima de la Noticia. Aquí estamos de regreso con ustedes para retomar el resultado electoral del domingo 19 de mayo. Los resultados de las elecciones presidenciales y congresuales de la República Dominicana. Resultados que han desatado un avispero en algunos escenarios de la política dominicana, y en otros mucha alegría, obviamente, en el partido oficial y sus aliados, con esa victoria arrasadora, primero del presidente en primera vuelta, y de la cantidad de senadores, un total de 29 senadores obtenido por la alianza oficial. Y bueno, el del otro lado, muchos dolores de cabeza, porque tenemos apenas a la Fuerza del Pueblo como la segunda fuerza política validada en los resultados electorales, con 3 senadores, ¿verdad? Y entonces el PLD caer a un lejano tercer lugar sin un solo senador. Y bueno, las reacciones no se hicieron esperar. Las primeras reacciones, obviamente, es del staff, de la gente que hace comentarios, que hace análisis político, y después de los propios militantes de los partidos, muchos dirigentes. Y ha habido reacciones de todos lados. Empezaron primero en las redes, sobre todo alrededor del partido que otrora fuera una fuerza electoral demoledora, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, ¿por qué? Pues por esos resultados que lo dejaron sin un solo senador en la República Dominicana y apenas 13 diputados. Y bueno, empecemos por la renuncia de José del Castillo Sabiñón, senador actual por Barahona y ex candidato a senador. Era el candidato a senador por el PLD y la Alianza Rescate RD en esa provincia. Y entonces, bueno, no ganó, perdió, digamos, de una manera contundente la victoria de su contrario, que es obviamente del PRM. Entonces, justamente él tuvo una reacción que era como un pedido, un grito, una reacción, digamos, de solicitar un estremecimiento, un remenión de la Mata Morada. Porque en cualquier país del mundo, en cualquier democracia, ¿verdad?, donde un partido tiene un desempeño electoral tan atroz, tan malo como lo obtuvo el PLD en estas elecciones, pues es natural que el liderazgo de ese partido
asuma una posición crítica, en muchos casos renuncia, y es lo que ha ocurrido. En el caso de José del Castillo Sabiñón, fue como el que dio el primer paso, renunciando a su posición en el comité político, no al partido, no ha renunciado al partido, sino a su posición en el comité político, que no es poca cosa, no es poca cosa, ser miembro del comité político de un partido que ha gobernado 20 años este país y que ha tenido, como él mismo detalla en su carta de renuncia, insisto, del escaño en el comité político, del puesto en el comité político, que ha tenido un desempeño decreciente desde el año 2016. Señores, en el año 2016 el PLD tenía 29 senadores y 127 diputados. Él pone un cuadrito que pone en la carta de retiro del comité político como una forma de llamar la atención a que era y es necesario que esa entidad política se aboque a una consulta autocrítica profunda, en la que no se vale que comiencen a echarle la culpa a los otros, que nos hicieron esto, que nos dividieron por aquí, que nos compraron esto. No, 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 no. El PLD era una maquinaria política demoledora y ha devenido a esto en forma decreciente. Desde el año 2016, que tenía 29 senadores y 127 diputados, ya en el 2020 cae apenas a 6 senadores y 73 diputados, y ahora, señores, en el 2024 cae a 0 senadores y apenas 13 diputados. Si eso no son números suficientes como para preocupar a cualquier líder político, a cualquier dirigente político, yo no sé cuáles serían. Y lo que ha ocurrido alrededor del PLD, ya todos ustedes lo saben, las noticias, ¿verdad?, de cómo esa organización, su presidente, Danilo Medina Sánchez, el presidente Danilo Medina Sánchez, y el secretario general, Charlie Mariotti, se retiraron de sus posiciones, es decir, abandonan los cargos de presidente y de secretario general respectivamente, y no van a aspirar a esos cargos ni a ningún otro cargo en el comité político y en la dirección de ese partido, en lo que ha sido, digamos, el adelanto del Congreso de ese partido. Es decir, ha sido adelantado el Congreso para el mes de junio, y la idea es pues reestructurar el partido. Y hay muchísimas ideas, los dirigentes están poniendo en algunos casos en sus propias plataformas, muy comedidamente, como es el PLD, un partido, digamos, con mucha disciplina todavía, a pesar de su situación, pues han tratado de exponer, han salido algunas posiciones, ¿verdad? Algunos están pidiendo cabezas, ¿verdad? Pero el comité político, en este caso, dio el primer paso al llamar a consulta, es decir, a su comité central, que es donde descansa, con el comité central, donde descansa, digamos, la autoridad para tomar decisiones en ese partido. Y eso lo van a hacer en un congreso que ha sido adelantada la fecha para que el partido tome las decisiones que tiene que tomar. Muchos hablan de una renovación del liderazgo de ese partido. Parece que no hay de otra. El hecho de que el presidente Danilo Medina se haya apartado, y su secretario general reconocen que de su mano, de su dirección, el PLD ha venido a menos, no ha ido a más, ha venido a menos de forma constante y ahora de forma estrepitosa. Y eso significa que tienen que abocarse a una transformación importante, a verse seriamente, autocriticarse profundamente, para poder conectar con lo que es la población, el mercado electoral de la República Dominicana. Si ellos quieren revivir, volver, ¿verdad?, reinventarse, tienen que hacer transformaciones muy profundas, reinventarse. Tienen que aprender de su papá. Ustedes dirán, ¿de qué? ¿Cuál es el papá? Bueno, el papá del PLD es el PRD, como lo es del PRM,
como lo es indirectamente de la Fuerza del Pueblo. O sea, ese es el partido que es el padre de todos ellos y de muchos otros partidos, incluyendo el BIS y otros partidos que hay por ahí que son desprendimientos de ese original Partido Revolucionario Dominicano de forma directa o a través de un desprendimiento anterior. Entonces, si hay que hacer una historia del partido que más se ha reinventado en la República Dominicana, es ese PRD, la mayor maquinaria política que ha conocido la historia de la República Dominicana en todos los tiempos, toda la historia, quiero decir, es el PRD, que ha transitado por la política dominicana hasta nuestros días, y que no es esa entelequia que hay ahí, que también tiene que abocarse a una transformación. Ahora estamos hablando del PLD, pero el PRD no puede hacer de otra. Yo no he visto ninguna reacción ahí de su presidente Miguel Vargas, ni de sus dirigentes, pero ahí hay que hacer algo, pero urgentemente. Un partido que quedó vergonzosamente en una posición muy por debajo incluso de partidos emergentes. Esas siglas del PRD pesan demasiado, pero vamos a quedarnos aquí con el PLD antes de pasar ahí. Ese PLD está ahora mismo en ese proceso que ya hemos dicho. Se han pasado cosas importantes como es la renuncia de José del Castillo Sabiñón, pero también la salida del presidente Danilo Medina y del secretario general Charlie Mariotti, dejando sus cargos, poniendo sus cargos en manos de la autoridad mayor de ese partido, que es su comité central. Y que obviamente en el Congreso, que todavía no tiene nombre, casi siempre se le dedica a una personalidad de la política, obviamente ligada a la organización, pues ya le pondrán su nombre. Hay una comisión que se va a encargar de trabajar eso, o sea, eso no lo va a trabajar ni Charlie Mariotti ni el presidente Medina, sino que es una comisión especial encabezada por Cristina Lizardo y otros dirigentes. Es una composición interesante que hay ahí, que es la que va a trabajar eso. ¿Qué va a pasar con el PLD? Bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo decía que tiene que aprender del PRD que se reinventa, porque vamos a decir, el PRD se ha reinventado tanto, señores, que primero el PRD fue gobierno un gobierno breve, ¿verdad? En su primer gobierno, el de Juan Bosch, 1963. Y entonces, lamentablemente muy breve, y después viene en el 78, 82, 86. Ese es el mismo PRD, una maquinaria enorme. Después, en el 2000 regresa, porque nunca pudo regresar con Peña Gómez. No vamos a hacer la historia de todos los años 90, aquella elecciones de 1994 y después repetir en el 96, bueno, con 2 años recortados. Esa historia no nos queremos desviar hacia ese punto porque nos llevaría mucho tiempo. Lo interesante ahora es retomar la idea de ese PRD. ¿Qué ha pasado con ese PRD? Bueno, ese PRD que ya se había dividido en 1973, es decir, ya había salido Juan Bosch en el 73 y se había formado el PLD que venía emergiendo y que fue parte de esa crisis de inicio de los 90, de las elecciones de los 90, donde hubo aquel fraude colosal y muchas movilizaciones. Y ese PLD estuvo en medio de esas discusiones y finalmente se alza con la victoria en el 96. Pero ese PLD nace del PRD. Me doy a entender, nace de ese PRD. Y después viene esta división a inicios de este siglo del PRD, es decir, la salida, el nacimiento del PRM, que es una transformación también del PRD. El PRD sigue con sus siglas, pero es lo que ha ocurrido. Entonces estos dos partidos, PLD y PRM, nacen de ahí. O sea que es una reinvención del PRD. Se reinventa, se recicla, se transforma y renace, y son las mismas ideas. Y entonces de ese PLD nació la Fuerza del Pueblo, que es actualmente la segunda fuerza política del país, señores. Sacó 3 senadores y una cantidad importante de diputados.
y obviamente la cantidad de votos obtenidos por el presidente Fernández sitúan a la Fuerza del Pueblo, o sea, obtuvo un 26, sí, 26, debo revisar exactamente, pero es una votación importante para una organización que sale apenas, o sea, la Fuerza del Pueblo no tiene ni 5 años de fundado. 2019, ¿dónde estamos? O sea, apenas, sí, alrededor de 5 años. Pues entonces esa es la segunda fuerza política de este país. No es una gran capacidad de reinvención de la marca original, tremendamente. Claro, usted dirá, pero no son lo mismo. No son lo mismo, pero vienen del mismo lugar. ¿Qué le va a pasar ahora al PLD? Bueno, hay que esperar cómo ellos van a trabajar esa marca política, cuáles son los cambios que van a hacer, qué liderazgo es que se va a hacer cargo de ese partido, atendiendo a un proceso que está ocurriendo en la sociedad dominicana que tiene que ver con qué, con una renovación de los liderazgos. Es evidente que está surgiendo una nueva generación de liderazgos políticos en la República Dominicana. Yo siempre he dicho que me ha asombrado mucho en estas elecciones la cantidad de caras jóvenes en los afiches, en las actividades políticas, los candidatos. Ustedes buscan la cantidad de diputados y hasta senadores electos y se darán cuenta que son muy jóvenes, en promedio muy jóvenes. Hay uno que otro con más añitos, pero miren, pues una nueva generación política que está al mando de los destinos, que está asumiendo los destinos del país. Ojalá que sean jóvenes no solamente de edad, sino que sean jóvenes de ideas también, que sean ideas nuevas, que nos traigan la República Dominicana a la que aspiramos todos y todas, y que eso lo entiendan todos los estamentos del liderazgo político dominicano, que lo entiende el PLD, pero que también lo entiende el PRM. El PRM acaba de obtener una victoria extraordinaria. Ese PRM que viene de un PRD que ya en el 2002 había tenido 28 senadores. Es decir, el PRD en el 98, en esas elecciones de segundo término, luego de la muerte de Peña Gómez, arrasó y se llevó 22 senadores, 24. Pero en el 2002 obtuvo 28. O sea, que es una fuerza política extraordinaria y como que podemos hacer una lectura de ciclos políticos asociados a diferentes marcas políticas. El PRD en diferentes situaciones, ahora con el PRM, pero el PLD en el 2016, como lo dice José del Castillo, tenían 29 senadores, señores. Una maquinaria portentosa y 127 diputados. Entonces, cae a 0 senadores y apenas 13 diputados. Es mucha tela por donde cortar. Le deseamos mucha suerte a esa dirigencia política, ojalá que se pongan de acuerdo. Parece que hay un estremecimiento importante ahí adentro. El hecho de que su presidente se haya apartado y que su secretario general también lo haya hecho es una señal de que de verdad quieren ir a tomar el toro por los cuernos, a tomar el toro por los cuernos en esa organización política. Y eso significa que deben tomar decisiones trascendentales. No es paño con pasta, como se dice, ¿no? Sino decisiones trascendentales, transversales, que ayuden a esa maquinaria política importante a seguir operando en la República Dominicana y a fortalecer la democracia. Tienen que quitarse todas esas lacras que lo llevaron a este punto, Y el PRM, por su lado, que acaba de obtener una victoria extraordinaria, pasaron el rol, un tsunami, se habla, pues leer en la historia a lo que les ha pasado a los otros, verse en ese espejo, es decir, se puede estar en el pináculo de la gloria, ¿verdad? Llegar al pináculo de la gloria en términos de política y bajar al cadalso. Es decir, son ciclos y evidentemente si leemos la historia de los partidos políticos en la República Dominicana, son ciclos más o menos 12 años, 20 años, 12 años, 20 años, ¿verdad? Es como lo que el auge de las fuerzas políticas anda por ahí.
Entonces, nada, parece que todo el mundo tiene que leer esto. Y si lo tiene que leer el PLD y tiene que transformarse, se tiene que cuidar también el PRM, tiene que cuidar su victoria, ¿verdad? Implacables en el combate, generosos en la victoria. Parece que el presidente, por cierto, Abinader, como que es uno de los que mejor entiende eso, porque fíjense que inmediatamente terminó las elecciones, a un dueño de una victoria tan arrasadora, no se vuelve soberbio, sino que más bien llama al liderazgo político para poder tener un diálogo que va a ser necesario en la República Dominicana para la gobernabilidad, porque vienen grandes retos en el país. La reforma fiscal es, digamos que impostergable, ya no puede aplazarse más. Y quien está en mejor posición de hacerlo es el presidente Abinader, porque él ha dicho que no vuelve un periodo más. Entonces, bueno, tampoco se lo permite la Constitución actualmente, a menos que se reforme para lo contrario. Y él ha dicho que más bien para blindarla, para que no haya intención de terceros periodos para ningún presidente de la República. Entonces, va a ser necesaria esa concertación para poder llegar a lo que sería esa reforma fiscal que es tan temida y sin embargo tan inaplazable al mismo tiempo. Sin embargo, ese liderazgo político de la oposición está en esa circunstancia, está en lo que está ahora mismo el PLD. Su prioridad es revisarse internamente y retomar las riendas de su propia organización. Es una prioridad para ellos más importante que incluso la misma reforma fiscal, porque si se embarcan, digamos, en una discusión en rol de oposición, no están en su mejor momento para imponer o para hacer que su voz sea escuchada y sea tomada en cuenta en la mesa de discusiones. Es decir, están en crisis. Y ni qué decir del PRD, porque ya ahí sí las cosas llegaron a un punto extremo. Ahí ni siquiera uno sabe si va a ser posible retomar esas siglas tan poderosas en la política dominicana y darle vida otra vez. Ahí su presidente ya tendría que haber renunciado también, lo mismo que hizo Danilo Medina, es decir, apartarse y llamar a que ese liderazgo joven que debe haber ahí en el PRD, pues, y vi a algunos dirigentes, muchachos jóvenes de ese partido, durante el proceso electoral, conversando, exponiendo sobre temas, y hay de verdad un liderazgo ahí también importante, que debería ser ese liderazgo quien se haga cargo de ese partido para reanimarlo, para volverlo a la escena política y quién sabe qué va a pasar. En todo caso, amigas y amigos, lo que uno espera es que de todo esto salga lo mejor, y lo mejor es que esa renovación de los liderazgos en el PLD, necesariamente en el PRD y cuidadosamente en el PRM, y en esa izquierda dominicana que no termina de arrancar o que da apenas pequeños visos, hay un atisbo por allí de presencia, de interés de hacer algo, pues que también surja por ahí. También tiene que aprenderlo esa izquierda fragmentada por ahí en diferentes organizaciones, también tiene que entenderlo, que también ahí tiene que darse una renovación de liderazgo, un conectar con las generaciones jóvenes, y para que haya ideas que sean de verdad encontradas y que puedan tener espacio las ideas de transformación profunda de la sociedad dominicana. Porque mientras tanto, lo que vamos a tener es un liderazgo de un solo lado, demasiado conservador para producir las transformaciones que necesita la República Dominicana para llegar, digamos, a niveles de desarrollo más altos, a niveles de desarrollo más altos y profundos, y más sólidos institucionalmente, más garantizados en términos de el organigrama institucional de la República Dominicana. Entonces, esto es lo que tenemos en este momento, amigas y amigos. Parece que nos esperan unos meses
una temporada ciclónica muy activa, políticamente hablando, porque todos estos meses va a estar sobre el tapete, por un lado, del lado del gobierno, la necesidad de producir estas reformas, que no es solamente la reforma fiscal, está el pacto eléctrico, está la reforma política, una posible reforma a la Constitución planteada por el gobierno. Habría que ver si la oposición está dispuesta a entrar en ese escenario. Pero todo eso lo vamos a ver en el devenir, en los próximos meses, porque hay cosas que no esperan. Cosas que no esperan. El PLD en su proceso de renovación, de autocrítica, el PRD que tiene que hacerlo, el PRM que tienen que tener cuidado porque ya se han soltado todos los caballos desde que el presidente dijo que no va, porque la Constitución le dice que ya este es su segundo periodo y termina, y él no va a renovar, a retocar, a retomar la Constitución, a reformar la Constitución, de que para intentar algo como eso sería trágico en la política dominicana, sería muy trágico. Pero menos mal que haya dicho que no, y hasta ahora es una persona que ha cumplido con su palabra. Sin embargo, demasiado temprano en el PRM se han soltado los caballos de las fuerzas electorales que van a competir en el 2028. Demasiado temprano y demasiada cantidad. Y eso es algo a lo que hay que ponerle atención, porque también eso puede trastocar la eficiencia del gobierno, puede, digamos, entorpecer la gestión del gobierno, la gestión del presidente en estos 4 años que son cruciales por todo lo que ya hemos dicho, por la debilidad de la oposición, por las posibles fragmentaciones internas en el PRM, en el partido de gobierno, y por las necesidades que hay de producir cambios en la política, en la economía, en la vida dominicana, ¿verdad? Cambios que van a estar de la mano con lo que ya hemos dicho, lo que es la reforma fiscal y la reforma o la firma de estos pactos que están pendientes y que no le han podido meter el colmillo por todas estas situaciones que hemos tenido en la República Dominicana. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor, que nos ayude, que nos guíe a todos, a los de la oposición, a los del gobierno, a los emergentes y por supuesto al buen juicio de los dominicanos y dominicanas, que recibimos una gran lección de manos del pueblo dominicano por su comportamiento en el proceso electoral recién pasado. Nos dice que es un pueblo que está en un grado de madurez suficiente como para que los políticos y las políticas de la República Dominicana se miren en ese espejo y sepan que este pueblo merece el mejor desempeño posible de sus líderes y de sus lideresas. Así que, esperando esto, vamos a finalizar este espacio encima de la noticia y nos encontramos en una próxima ocasión.